Comenzamos el día de hoy ya el tercer foro de la Academia Peruana de Derecho. Desde que asumimos nuestra directiva, los cargos de dirigir la Academia Peruana de Derecho, creímos que era conveniente exponer algunas de nuestras ideas para compartirlas con ustedes como público abierto, para que escucharan sobre los temas más importantes de la Constitución o más controvertidos o de mayor actualidad, cuál es el punto de vista de juristas que son especializados en la materia que escogemos cada 15 días para que se haga una conferencia virtual. Con ese propósito, la Academia ya viene haciendo varios foros y este foro nos toca tratar el tema del marco constitucional y legal de los partidos políticos. Un tema del cual ustedes conocen muy bien y que interesa tanto a la ciudadanía y a los especialistas en derecho y aún más a los estudiantes de derecho o los abogados, porque es un tema de gran, no solamente vigencia, sino un tema que si no lo resolvemos a tiempo, lo que haya que ajustar en poquísimos semanas o meses que tenemos por delante, corremos el riesgo de que las cosas no mejoren para el próximo proceso electoral. Así que con eso y con la esperanza de que cualquier cosa que ustedes digan sea bien recogida por quien corresponde, le cedo la palabra a Javier de Belaúnde, que es el moderador de este panel escogido con tanto cuidado. Así que muy agradecido a los que han venido a exponer, estamos muy reconocidos y el público, estoy seguro que muy agradecido. Tiene uso la palabra Javier de Belaúnde como moderador del evento. Gracias, Raúl. Y vicepresidente de la Academia. Muchas gracias. Bien, tenemos el privilegio de estar con Fernando Tuesta, Francisco Iguren y Ernesto Álvarez, tres especialistas, para tratar el tema siempre vigente de los partidos políticos. Es aceptado que para la vigencia de una auténtica democracia y de una canalización adecuada de la participación política de la ciudadanía, para la elaboración de propuestas de alternativas, los partidos políticos son fundamentales. Y sin embargo, es un lugar común hablar de la crisis de los partidos políticos. Han habido diversos intentos de reforma legal para mejorar el contexto, pero lo cierto es que llegamos al próximo proceso electoral con 24 partidos políticos en contienda y con una novedad, y es este domingo se celebran o se realizan elecciones primarias en los partidos políticos. O sea, hay cosas que no han cambiado y hay algunas cosas que han cambiado. En cualquier caso, pues estamos ante un tema absolutamente relevante y por ello vamos a tocarlo en este foro. Como hemos dicho ya, habrán dos rondas, una de 15 minutos cada uno y una segunda ronda de 5 minutos cada uno para tratar el tema de las diferentes especialidades. Hemos invitado en primer lugar al doctor Fernando Tuesta, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ex jefe de la OMPE y ex presidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Y quizás una de las personas más conocidas y más destacadas en este rubro. Sin más, le pido a Fernando que haga uso de la palabra. Muchas gracias, Javier, Raúl, por la invitación. Para mí realmente un honor estar en esta exposición y compartir con Francisco y Ernesto esta noche para discutir estas ideas tan importantes en estos tiempos. Quisiera compartir con ustedes un PPT. Perdón.
Bueno, ya lo señaló Javier, estamos en realidad delante de un fenómeno que, habiendo sido sus raíces en el siglo XIX, adquieren una gran relevancia en el siglo XX para ser cuestionados en el siglo XXI. En nuestro país, el marco regulatorio, básicamente centrado en algunos artículos de la Constitución actual, centralmente en la Ley Orgánica de Elecciones, sobre todo en la Ley de Organizaciones Políticas, en la Ley de Elecciones Regionales, en la Ley de Elecciones Municipales, lo que en realidad nos dice es lo siguiente: recién hay la constitucionalización de los partidos con la Carta de 1979. Recordarán que la de 1933, en su artículo 53, señalaba un aspecto de los partidos, pero en un sentido negativo. ¿Cuáles partidos estaban prohibidos, ¿no? Aquello de filiación internacional, que era realmente destinado contra el APRA y el Partido Comunista. Y la del 79, que recoge, dicho sea de paso, a partir de el impacto que recibe de la Constitución española anterior. Y es la primera vez que aparece entonces como los partidos políticos como las columnas vertebrales del sistema político. Curiosamente, recién va a haber la primera ley de partidos políticos en el 2003, luego de 25 años de presentado una serie de propuestas. Pero ¿qué tenemos en términos de normas? Porque las que he señalado son solamente algunas de un cúmulo de normas en donde están dispersas todos aquellos aspectos que tienen que ver con la regulación de los partidos. No tenemos, por cierto, nosotros un código electoral, una sola fuente, un código electoral y de partidos como hay en otros países, lo cual ha hecho que encontremos contradicciones, vacíos. Muchas de las normas son excesivamente reglamentaristas, no parten de un diagnóstico, parten de un deber ser y un ideal de lo que deben ser los partidos, y eso los aleja de los partidos realmente existentes. Y hay un serio problema también que choca con el diseño institucional de los organismos electorales, que vamos a pasar a ver en unos momentos. Pero entonces, hasta el 2003, lo único que se tenía eran las leyes electorales. En términos de inscripciones, muy laxa, no decía nada en términos de democracia interna, mucho menos en términos de financiamiento. Cuando tuvimos el encargo de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, nosotros partimos de un diagnóstico, no partimos de un deseo. Y el diagnóstico pasaba por una sistematización de lo que ya la academia ha producido a lo largo de los últimos años. Y todos sabemos, si hablamos de la desafección de la política, de la baja organicidad de los partidos, la débil conexión entre ciudadanos y representantes, algo que de alguna manera es un cierto consenso. Entonces, las normas tienen que dar cuenta, para empezar, de esa realidad, partir de esa realidad, para proponer su modificación. Yo trato de evitar el término crisis de los partidos políticos. Cuando yo era estudiante, se hablaba de crisis de los partidos políticos. En los 80 se hablaba de la crisis de los partidos políticos. En la década del fujimorismo se hablaba de la crisis de los partidos políticos. Después de la transición democrática se hablaba de la crisis de los partidos políticos, y yo también. Si un término es usado en diferentes momentos, en circunstancias absolutamente distintas, incluso contradictorias entre sí, el término ya no sirve para entender una realidad. Y lo peor de todo es que queremos entender a los partidos como un modelo ideal, en el sentido de Max Weber, ¿no? El modelo ideal. Entonces el partido debe tener militantes, ideología, organización, programas, en fin, una fila de elementos que casi ahora estas organizaciones no cumplen. Y entonces añoramos aquellos momentos en donde los partidos justamente cumplían esas funciones
de canalización y sistematización de intereses, esas funciones de socialización, esas funciones de representación, de comunicación política. Esto en realidad ya se encuentra cada vez menos. Y entonces lo que tenemos son fenómenos cuestionados. Hoy día, de cara a estas elecciones que tenemos al frente, vemos una cantidad de candidatos y precandidatos que han pasado en realidad de un partido a otro. Si en un momento se hablaba incluso de este fenómeno, por un lado de outsiders, por un lado estos cambios de camiseta, etcétera, hoy parece en realidad la recurrencia, la frecuencia y no la excepción. Y entonces, cuando discutimos nosotros cómo regular mejor, vale decir, dejar de ser reglamentaristas en un aspecto y sí de alguna manera regular en otros, lo que tratamos de ver era qué cosa es realmente lo que tenemos que hacer. Y partimos desde el principio. ¿Cómo es posible que en el Perú existan 25 partidos, en realidad están inscritos, se van a presentar solo 24, vamos, Perú ni siquiera ha podido hacerlo? ¿Cómo en el Perú es posible tener esa cantidad de partidos cuando se exigían 730,000 firmas? Hace muchos años personalmente he peleado contra algo que no se podía ni siquiera probar. Y en realidad la puerta de ingreso al sistema de partidos era una puerta de ingreso restringida, pero sin embargo la puerta de egreso, de salida, también estaba semicerrada. Y eso hizo que por alguna razón esto creciera porque también la norma era permisiva. Y entonces para nosotros, y esto se hizo felizmente con las últimas modificaciones, se eliminó lo de la firma, que además creaba un núcleo de corrupción de mercado negro de estas firmas. Para nosotros lo mínimo, ¿qué es lo mínimo que debe tener un partido? Militantes, miembros. Sin miembros no hay partido. Y entonces a eso había que abocarse. Y entonces propusimos, y felizmente esto acaba de cambiar en la ley, pero dijimos algo que no se nos hizo caso, pero que para estas alturas de la vida partidaria, y con el COVID se ha notado, es que ya no es posible pensar los partidos en ese tipo de organización territorial. Porque hoy día, así como nos comunicamos vía Zoom, los partidos también lo hacen. Y ya el comité, el local, muchas veces ya no es el espacio único de encuentro. Y entonces tenemos que adaptarnos a situaciones que exigen que así sean las cosas. Sin embargo, el Congreso, que está efectivamente, ahí donde están representados los partidos, decían que esto era necesario. ¿Y qué tan lejos de la realidad? Nosotros lo único que le dijimos es, propongan miembros con la única condición es que no exista más de un tercio de una circunscripción. Han seguido colocando, por ejemplo, y exigiendo comités provinciales. ¿Cuál es la razón? En el Perú tenemos 196 provincias. Desde Lima, que tiene más de casi 8 millones de electores, hasta Tahuamanú, que tiene 13,000. Y a ambos les pides el mismo mínimo de militantes. El absurdo. ¿Qué hacen los partidos? ¿Qué han hecho los partidos siempre? Cuando la ley no recoge la realidad, en realidad violan la ley. Violan la ley. Le dan vuelta a la ley. Y como eso, mucho. Nosotros decimos, preséntenos militantes. ¿Cuál es el número? Le dijimos, vamos a sacar un índice muy simple. ¿Cuántos son los candidatos que necesita un partido para colocar en todo el país, en todas las elecciones? Presidente, vicepresidentes, parlamentarios del Parlamento andino, gobernadores, alcaldes provinciales, distritales, consejeros, concejales. ¿Cuánto es eso? Más o menos 12,500. ¿Saben qué es lo que nos dijeron en la Comisión de Constitución? Se van a llenar de partidos, van a haber cientos de partidos. Vamos a exigir el doble. ¿Cuál es el criterio que tuvo la Comisión de Constitución? Ninguna. Por lo menos, discutan el nuestro, por lo menos, ¿no?
Bueno, ¿saben ustedes cuántos partidos se han inscrito nuevos? Ni uno. Y de los 25 partidos, ¿saben cuántos se han adecuado? Ya no a los 24.000, sino a los 12.000. Apenas menos de una decena de partidos de los 25. Ni siquiera podían cumplir con eso. Bueno, y entonces ahí están. Pero ¿por qué los partidos sobrevivían? Y es algo que sí felizmente ha recobrado la ley. Uno, porque se podían retirar, como el 2016, que se retiraron 10. Retirado pese a haber estado en campaña, se retiran y se guardaba la inscripción. O eran parte de una alianza, pero este partido no conseguía un solo escaño, pero era parte de la alianza y mantenía la inscripción. O decía, esta elección no me conviene porque no voy bien, y se abstenía de participar. Bueno, pues esto se termina, y felizmente que se termina, porque gracias a que la permisividad de la norma, nos llenamos de 25 partidos. ¿Y saben qué? La mayoría de los 25 partidos ni siquiera pueden tener y presentar 130 candidatos competitivos, ni siquiera. Y muchos de ellos se han convertido esto que ya es parte del argot y del lenguaje coloquial en política, vientres de alquiler. Y los vientres de alquiler apuran, amplían justamente esos núcleos de corrupción, mercantilizan la política. Y era lo que queríamos cortar. A partir del 11 de abril, me puedo equivocar, pero en todo caso yo creo que de los 25 solo se van a mantener 7. Porque ahora para ingresar al Parlamento se requiere un 5% de haber obtenido en la elección parlamentaria y haber a su vez conseguido 5 congresistas. Pero esto debió ser antes. Para nosotros esto debió ocurrir acá el 26 de enero. No se hizo por interpretaciones, desde mi punto de vista, equivocadas. Igual a nivel regional. Pero nosotros decíamos, si ahora es tan exigente, ¿cómo estos partidos entonces se van a enfrentar? Y nosotros le damos una salida. No alianzas, porque las alianzas es el matrimonio de migrantes. Se unen para llegar al momento del pasar la fecha de la elección y se separan. Nosotros decíamos, hay que inducirlos a la fusión. ¿Qué diferencia hay entre 25 partidos, algunos de ellos? ¿Saben cuál es la diferencia entre muchos de ellos? Simplemente el dueño, simplemente quien lo fundó. No hay diferencias reales. Hasta ahora en el Perú, pese a que esa es parte de la ley, la fusión de partidos, no se ha fusionado ningún partido. Pero ahora nosotros queremos inducir, porque la norma debe tener incentivos y desincentivos. Es decir, nosotros tratábamos de desincentivar cascarones e incentivar en lo posible que la gente que quiera hacer política tenga canales, porque a los partidos no es que hay que golpearlos, sino que hay que darles esas posibilidades justamente de poder reinsertarse. Y por eso nosotros dijimos que en democracia interna, ¿saben qué? No solamente se ven elegir los cargos que ahí aparecen, sino que para nosotros la democracia interna debía pasar por ampliarlas a una intervención ciudadana. Por eso las PASO, que eran las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, tenían ese sentido. ¿Saben qué? El día domingo, el 29, son las elecciones internas de los partidos, no son primarias, internas, de los 25 partidos. Solo 7 van a elegir directamente. El resto van a ir al siguiente domingo a delegados. ¿Saben qué? Les anuncio la bajísima participación que van a tener, y eso que es organizado por los organismos electorales. Y van a tener baja participación porque en realidad los partidos, muchos de ellos, ni siquiera tienen militantes. Y varios partidos tienen sus padrones inflados. Cientos de miles, cientos de miles. Hay partidos que ni siquiera pueden colocar miembros de mesa. Y entonces nosotros decíamos, en las elecciones de esta naturaleza que proponíamos, era para que participe el ciudadano, para que se vea involucrado y no esté distanciado de aquellas decisiones que luego reprocha. En el Perú, las elecciones internas han sido siempre mal organizadas, cuestionadas, no por nosotros,
por los mismos militantes, incluso a niveles de violencia, hechas artesanalmente, concentradas en los dirigentes, burlándose de las decisiones que se hacían en estas elecciones preparadas por ellas. Entonces, para nosotros esto debió ocurrir de otra manera. ¿Qué hizo en el Parlamento? Dijo, no, este tipo de selección de candidatos pasa al 2022. Y hoy día, ustedes van a tener lo siguiente. Los partidos han presentado listas, efectivamente. ¿Y qué va a decidir el miembro del partido? ¿Sabe lo que va a decidir? Nada. Va a ratificar acuerdos internos. Y nuestra posición justamente era de que las candidaturas internas tenían que ser individuales. Porque habíamos visto en Argentina cómo el 93% de los partidos que participaban en las PASO eran acuerdos entre las facciones para listas únicas. Y esa era una burla para el ciudadano, como es una burla para el militante. Salvo contadas excepciones donde debe haber competencia para la parte presidencial, esto no se va a ver en la parte parlamentaria. De la misma manera, organizaciones regionales. ¿Saben qué? Hay 187 organizaciones regionales. 187, varias de ellas, un 27%, no tienen ni siquiera un consejero. Pero en el 2022 van a sacar de la gaveta el dueño del movimiento regional para ofrecer y mercantilizar. Esto era lo que nosotros queríamos justamente eliminar. Y al lado de eso, el financiamiento. Al lado de eso, el financiamiento. Nosotros sí estábamos contra la opinión, obviamente mayoritaria del público, que nuestros partidos, así como son partidos mal organizados o débilmente organizados, etcétera, no tienen recursos, no tienen dinero. Y si no tienen dinero, van a extender la mano a quienes lo tienen. Y entonces se debilitan en una relación con quienes tienen dinero. ¿Y quiénes tienen dinero? ¿Corporaciones o el dinero mal habido? O el dinero mal habido. Y entonces en todos los países de la región, salvo Venezuela y Bolivia, obviamente el Perú, carecían de financiamiento para los partidos. Esto no gusta a la gente, pero es Perdón, preferible Fernando, esto. Sí, yo estoy terminando. Esto no gusta a la gente, pero es la única manera de poder enfrentar al dinero mal habido y que se subordine a la política. Yo solamente quiero terminar en esta rueda entonces diciendo, vamos a ir a estas elecciones del 11 de abril aún desprotegidos. Y el problema es que esta elección del centenario que debía inaugurar nuevas reglas, lamentablemente no la tenemos. Gracias y disculpen que me extendí un poquito más. No, por favor. ¿no? Muy interesante, más bien te agradecemos y habrá oportunidad al final de cerrar algunas cosas. Ahora interviene el doctor Francisco Iguren. Es profesor principal de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ministro de Justicia, embajador del Perú en España y presidente de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Francisco, la palabra. Muchas gracias, querido Javier. Muy buenas noches a todas y a todos los que nos acompañan. Un honor para mí saludar al presidente y al vicepresidente de la Academia Peruana de Derecho, a los doctores Ferrero Costa y de Belaunde. Y bueno, muy honrado y contento de estar compartiendo este panel con dos personas que respeto mucho en lo académico y aprecio mucho en lo personal, como Fernando Tuesta y Ernesto Álvarez. Creo que el evento y los organizadores han tenido el buen tino de que casualmente inicie Fernando, porque el tema, en verdad, de los partidos o organizaciones políticas es un tema esencialmente social y político, que el derecho busca encaminar, regular, pero que
la ley puede señalar rumbos, intentos, que a veces se consiguen y otras veces no, pero que no son determinantes finalmente. Por eso, como se ha dicho, lo decía la comisión de alto nivel que presidía el doctor Tuesta, pues reformas o regulaciones respecto a partidos tienen incidencia y tienen que ir de la mano también con la regulación de tipo electoral y también del sistema político. Yo creo que es importante recordar, como ya decía Fernando, bueno, la ley 28094, que fue la ley de partidos, que luego ha tenido algunos cambios, del 2003, a mí me tocó vivirla un poco de cerca. En ese momento estaba en el Consejo Directivo de Transparencia, creo. Y Transparencia, con los representantes de los principales partidos políticos que estaban en el Congreso de entonces, fue gestando consensualmente un proyecto de ley. Bueno, luego se dio esta ley. Y había una intención, porque como se hablaba efectivamente de la crisis de partidos, la década de los 90, con el régimen autoritario del fujimorismo, sí pues tenía la clara intención de fulminar, de liquidar a los partidos, como lo hizo en su momento, o lo quiso en su momento, el régimen militar en los 70s. Y vaya que el resultado lo lograron. Hoy la situación de los movimientos, partidos, organizaciones políticas es muchísimo más crítica y peor que la que existía cuando se dio la ley. Yo creo que era inimaginable en ese momento que tanto iba a caer la legitimidad, el prestigio de las organizaciones políticas. Lo sabemos todos, pero voy a dar luego algunos ejemplos. Pero esa ley partía de la idea que como se buscaba formalizar un poco a los partidos, sacarlos del arbitrio privado y de la informalidad, se ofrecía a cambio beneficios, ¿no? Si tú te sometes a la ley, pues vas a tener casi el monopolio de presentar candidaturas en ciertos niveles, vas a poder acceder a un financiamiento público que tardó 14 años en permitirse, vas a tener acceso a franjas electorales, es decir, se te incentivaba incorporarte como un partido formal, si decir así. Y como ya decía Fernando, sí, pues en nuestro país o echa la ley o echa la trampa o la sacada de vuelta, en eso somos expertos, lamentablemente. Y eso es lo que ha pasado, ¿no? Esta ley, hoy ya llamada de organizaciones políticas, ha tenido algunas reformas importantes en el 2016, en el 2017 y en el 19, no voy a andar mencionando números de normas para avanzar, incluso con reformas constitucionales, ¿no? Pero ¿cuál es un diagnóstico? O sea, yo creo que se observa que se ha acentuado la debilidad orgánica, la pérdida de representatividad y de legitimidad social y popular de los partidos que existían en el 2003, muchos de los cuales ya no existen o son casi premuertos, y lo que es peor, de los actuales. O sea, las actuales organizaciones, y ya casi vale para todo, porque antes se decía, con la excepción del APRA, un poco del PPC y bueno, luego del Fujimorismo, no, hoy ya no hay excepción. Hoy ya no hay excepción. La debilidad orgánica de estas organizaciones es manifiesta. Es un eufemismo, es una farsa decir que los partidos o organizaciones políticas que siguen teniendo el monopolio para presentar candidatos a la presidencia y al Congreso tienen representación y presencia nacional. No es cierto. Puede haber uno o dos agrupaciones políticas, no les voy a hacer propaganda, pero más o menos sabemos cuáles son, que tienen por su presencia en municipios, en regiones, alguna presencia. Pero basta ver que la mayoría de gobiernos regionales no pertenecen desde hace muchísimo tiempo a ninguno de los pseudo partidos nacionales, que hay una alianza media extraña, instrumental, entre movimientos o candidatos o caudillos regionales con partidos para postular al Congreso, pero que no hay ninguna lealtad. Y por eso, aunque hayan vallas electorales, hay un camino para llegar al Congreso y luego, rapidito nomás, se rompen esas organizaciones, cada quien busca bailar con su pañuelo. O sea, hay varios nombres de partidos que, como ha dicho Fernando, espero que muchos de ellos, porque no son partidos, terminen de desaparecer después de estas elecciones.
que en verdad ni siquiera sabemos los nombres, que hasta algunos de los candidatos incluso se confunden en los nombres de su organización, que no sabemos qué diferencia uno de otro, cuál será su ideario, que tienen, en fin, muchos tienen nombre o apellido Perú, pero ¿qué diferencia uno a otro? Muchos de ellos tienen dueños fundadores, tienen, como dijo Fernando, estos vientres de alquiler. Es bochornoso ver cómo muchos candidatos presidenciales o al Congreso, pocas semanas antes de que se venzan los plazos, andan a la búsqueda de algún vientre de alquiler, que como alquiler seguramente a cambio de dinero también, a ver dónde voy a postular, por qué organización voy a postular. Y a veces hay pues cosas antinaturales, ¿no? Pero es que es poco serio, en verdad. Si hubiera un análisis riguroso, espero que ya en el futuro se cumpla la ley, muchas de estas organizaciones no pueden existir. No pueden existir. Las firmas muchas veces se consiguieron falsificándolas o comprándolas. Y por eso, concluida la elección, muchos de esos grupos estaban muy distantes de las firmas que habían presentado para inscribirse. Bueno, el cambio de tener afiliados, el cambio de tener comités que habrá que supervisar, es un avance sin duda, y me parece una buena propuesta que hizo la Comisión de Alto Nivel y que fue recogida en ley. Pero este diagnóstico es desolador. Es desolador. El fraccionamiento que hoy vemos en el Congreso, todos los analistas dicen que se va a repetir en el futuro Parlamento, con lo que trae de inestabilidad, de imprevisibilidad, y con lo que seguramente quien resulte elegido o elegida presidenta o presidente va a encontrar una debilidad parlamentaria. Y los últimos sucesos políticos en el país, de hecho, van a castigar algunas de las agrupaciones que impulsaron esta vacancia, ¿no? Yo quiero en esta intervención hacer un muy breve punteo de algunos temas, hasta donde me alcance el tiempo, 4 o 5 tengo, no los voy a terminar, pero que me parece interesante reflexionar de una visión jurídica. Y el primero, y tenemos la suerte a tener a Javier de Belaúnde, porque le voy a pedir que él en algún momento nos haga un comentario y me ilustre un poco en el tema que yo voy a plantear, porque yo solo soy capaz de plantear algunos de estos temas, no pretendo en lo más mínimo resolverlos, ¿no? El primero tiene que ver con la naturaleza privada o pública de los partidos y organizaciones políticas. Porque cuando desde la ley inicial de partidos y en todo este debate, en verdad lo que se enfrentaba es que, y fue lo que vimos, me acuerdo, en Transparencia en aquel tiempo, que los partidos y sus representantes en verdad lo que querían seguir siendo era una entidad con un manejo absolutamente privado, con esta visión un poco liberal, que la ley no se meta. Y por eso había que enamorarlos, endulzarlos, que si se metían a la forma legal en el 2003, tendrían, como digo, la exclusividad para presentar candidatos al Congreso, la posibilidad de financiamiento, había que enamorarlos, digamos, ¿no? Pero se quería que los partidos sean esencialmente privados. El artículo 1 de la ley sigue diciendo que son asociaciones de ciudadanos con personalidad de derecho privado. Sin embargo, todo lo que ha ido veniendo después y las reformas del 16, del 17 y el 19 tienen cada vez más regulación legal de la vida interna y de la organización de los partidos. Eso genera algunas resistencias, pero yo estoy de acuerdo que eso es lo que hay que hacer. Porque, por ejemplo, no muchas personas recuerdan que el artículo 20 de la Constitución del 93 dice que los colegios profesionales, que son las instituciones que agrupan a las profesiones liberales normalmente, dice la Constitución, artículo 20, que los colegios profesionales son instituciones con autonomía dotadas de personalidad de derecho público. Nuestro colegio de abogados, como el colegio médico, están dotados de personalidad de derecho público, dice la Constitución, a pesar que están integrados por profesionales independientes. Claro, no son un club social, ni un club deportivo, ni un club artístico. Son colegios profesionales. Bueno, los partidos políticos no son cuando menos igual a eso. Más aún, desde que reciben financiamiento público, desde que tienen el monopolio de la representación ciudadana, base de la democracia, desde que tienen reconocimiento constitucional
en el artículo 35. Yo dejo planteado el tema y la reflexión de Javier creo que puede ser muy útil, pero yo creo que los partidos tendrían que ser cada vez más, sino más, instituciones de origen, claro está, privado, pero dotadas de un régimen de personalidad, de derecho público. Y eso va a tener incidencia en muchas cosas, como digo, no solo por el financiamiento que reciben, sino por este monopolio para postular candidatos, con los accesos que tienen a un montón de beneficios, pero también la contraparte de supervisión, porque ya hablar de democracia interna, de forma de designación de autoridades y candidatos, de financiamiento, de rendiciones de cuentas, de requisitos para la inscripción, los han colocado en un terreno bastante más cercano al derecho público. Aunque sean instituciones, claro, privadas, pero como los colegios profesionales, que están integradas por privados. En fin. Ya Fernando me evita tocar el tema de los requisitos para la conformación y la inscripción. Veremos cómo funciona esto a futuro, pero creo que había que remediar, porque esto de la inmensa cantidad de firmas que se pensaba en una barrera, bueno, terminaba siendo una barrera para los que actuaban legalmente, ¿no? Gente correcta que conozco que a veces intentó formar un partido político y no pudo, porque era decente, porque no compraba, porque no falsificaba. Entonces, claro, es más fácil, en vez de formar una organización y trabajar por todo el país, alquilar alguna de las que existen, que están ávidas de ofrecer candidaturas presidenciales y en algunos casos al Congreso. Un tercer tema tiene que ver con el tema de la cancelación de la inscripción. El artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas plantea, como ya dijo Fernando, que se te cancela la inscripción si no obtienes al menos 5 congresistas en más de una circunscripción o el 5% de la votación nacional, ambas cosas, o si vas en alianza, si no alcanzas por lo menos el 6% de la votación y un 1% más por cada partido que se sume, ¿no? Pero también, como él ya dijo, si no participas en las elecciones. Y eso está muy bien. No puede ser que una organización política pues se abstenga de participar en elecciones y conserve su vigencia, ¿no? Porque ahora sí van a tener que participar, van a tener que participar. Pero al lado de esta cancelación del artículo 13 está el artículo 14, que en su momento plantea la declaración de ilegalidad de un partido o organización política y la cancelación de suscripción mediante sentencia de la Corte Suprema a pedido del Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo, cuando estas organizaciones que están inscritas, por su discurso, por su prédica o por su práctica, estén incursas en conductas de violencia, de terrorismo, de atentados contra los derechos humanos o contra la democracia, o vinculadas a la actividad de organizaciones criminales, terroristas o del narcotráfico. Y eso es lo que se pensó en el artículo 14, porque el gran tema que se tenía era la experiencia de lo que había sido el fenómeno subversivo y terrorista. Hoy tenemos un problema latente allí, creo no suficientemente discutido y resuelto, el tema de Movadef. Porque Movadef no se le ha permitido inscribirse como partido, es un movimiento, según entiendo, que plantea la amnistía a personas vinculadas al accionar subversivo o al conflicto armado, civiles, militares, policías, y bueno, por ello no se les ha permitido inscribirse, o intentar inscribirse, porque habría que ver si cumplen los requisitos, pero yo me dejo planteado, bueno, ¿qué pasa si en su ideario esta organización, o cualquier organización, no plantea pues sinceramente su ideario o su vinculación o su apología a temas de violencia o de destrucción de la democracia? ¿Y podría o no inscribirse? ¿Cumpliría una organización los requisitos que tiene que hacerlo? Y luego, otro tema más reciente, ya con una reforma constitucional por vía legal se ha establecido que recibir fondos ilícitos o para fines ilícitos es delito, además de generar responsabilidad civil y administrativa. Bueno, la posibilidad de cancelar organización a partidos o agrupaciones políticas por haber recibido fondos privados de origen ilícito o para fines ilícitos, ¿es algo correcto? ¿Es algo excesivo? ¿Es algo indebido?
Yo lo dejo planteado, pero es un tema que hoy se discute y que no estaba, obviamente, en el artículo 14 original, ¿no? Luego, ya entrando, creo, a mis últimos, no sé cuánto me queda, pero creo que 4 o 5. Y te ruego que vayas concluyendo, Sí, pero ya. concluye con calma. Sí, porque creo que me quedan como 4 más o menos, ¿no? Voy a ver solamente la democracia interna y no sé si ya toque, porque ya lo planteó Fernando, Adelante, y deje adelante, para está terminar. bien. Sí. Bueno, el tema de democracia interna creo que es una de las grandes apuestas. Lo fue en la ley original sin ningún éxito. Y ahora con las últimas reformas sí se quiere, ¿no? Es inédito que tengamos un cronograma que apruebe el órgano electoral, que todas las organizaciones tengan que someterse a esto, pero como ya dijo Fernando, la ley prevé distintas formas de elección de candidatos, ¿no? Ya sea en una votación universal y secreta de militantes solamente, o de afiliados, o en una que incluya además a ciudadanos en general, o mediante un sistema de delegados. Pero se supone que de allí tiene que salir la conformación de candidatos y que queda un 20% para que lo pueda plantear, se puedan ser invitados o militantes, ¿no? Termino dejando solamente casi planteado 2 asuntos que tiene mucho que ver. El tema del voto preferencial. El voto preferencial está instituido por ley. Por lo tanto, por ley se puede eliminar. Sin embargo, como la mayoría de quienes llegan al Congreso en este sistema un poco perverso de vientres de alquiler o de alianzas improvisadas sin demasiada lealtad, reconociendo cómo llegaron, bueno, ahora ya está prohibida la reelección inmediata, entonces, pero en el Congreso es muy difícil, no se quiere a veces aprobar la eliminación del voto preferencial, que nació para democratizar ante la falta de democracia interna de los partidos. Pero hoy ha demostrado que ha terminado dinamitando a los partidos. Porque cada quien hace campaña para sí, busca sus propios votos, su propia campaña, y su principal contendor es un colega de la misma lista, porque eventualmente, si él entra, yo no entro, y viceversa. Entonces, la eliminación del voto preferencial creo que se justifica, pero claro, garantizada una democracia interna y la posibilidad de invitados, ¿no? Porque con el bajo número de afiliados reales de partido, los partidos también tienen que invitar a otras personalidades. Y el otro tema importante es la paridad de género y la alternancia. Yo creo que es muy importante que se establezca ya y que funcione ya la paridad de género y la alternancia, pero claro, es distinto plantearla a nivel de lista de candidatos que, como en algunos otros países, a nivel de la composición del órgano parlamentario, por ejemplo. Pero ya es un avance que me parece importante. Yo lo voy dejando allí, querido Javier. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Creo que muy interesante la puntualización que nos has traído. Bueno, y me has invitado a que salga del rol de moderador para responder algo. Muy brevemente, para no incumplir mi función. Creo que sí, creo que estamos ante una figura parecida a la de los colegios profesionales. Lo que ocurre es que en el Perú ha habido siempre una confusión muy grande entre la naturaleza jurídica pública y estatal. Se han generalmente tratado lo público como estatal. En realidad, lo público es, o sea, se define por el tipo de derecho al cual se adscribe una organización. Y lo estatal es si es del Estado o no es del Estado. Entonces, has dado un ejemplo de modo perfecto de una entidad no estatal, indudablemente, pero sometida al derecho público como el Colegio de Abogados y todos los colegios profesionales. Me parece que aunque la ley de partidos políticos lo defina como personas jurídicas de derecho privado, creo que la legislación los ha ido deslizando hacia una, o sea, lo que regula los partidos políticos finalmente, desde mi punto de vista, es cada vez más el derecho público, ¿no? Hecha esta anotación, le doy la palabra ahora al doctor Ernesto Álvarez, que es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres,
ha sido magistrado del Tribunal Constitucional y su presidente. Le doy la palabra al doctor Álvarez. Muchas gracias. Primero, para saludar y agradecer la invitación a Raúl Ferrero y a usted, a Javier de Belaunde, que en particular merecen todo el aprecio, no solamente de la comunidad jurídica, sino del país entero. El honor para mí el haber sido convocado con dos grandes maestros como Francisco Iguren y Fernando Tuesta, expertos en sus respectivas especialidades, de los cuales tenemos mucho más que aprender que de discutir. Por tanto, habiendo ya escuchado sus planteamientos, en realidad ya no es fácil acercarse nuevamente al mismo tema, pero trataré de hacerlo con la mayor humildad posible. Yo quería comenzar la explicación recordando que la política es una actividad destinada a intermediar intereses y tendencias que existen en la sociedad, en los grupos sociales, que siempre tienen planteamientos, posiciones e intereses contradictorios entre sí. Entonces, la política es connatural a la democracia. La política significa la no existencia de grandes consensos, de grandes acuerdos fundamentales, sino lo contrario, implica no la confrontación abierta, implica la necesidad de dialogar, tolerar, concertar victorias y derrotas temporales para que se garantice la convivencia pacífica entre los grupos sociales, y eso se canaliza a través de lo que nosotros hemos estudiado derecho durante décadas, a través de los partidos políticos que fueron desarrollados teóricamente, brillantemente, por el antiguo maestro Maurice Duverger, que en su tratado de partidos políticos desarrolló unas funciones determinadas que hoy vemos, por ejemplo, con sorpresa, que la realizan otras instituciones. Otros grupos realizan lo que Duverger pensó que era el terreno natural de los partidos políticos. De esa manera, quienes canalizan la opinión pública son más los medios de comunicación y las redes sociales que la organización partidaria del siglo XIX o del siglo XX. Quienes forman a los cuadros que van a ocupar puestos en el Estado o van a ocupar puestos dirigenciales o puestos parlamentarios no son los partidos políticos, son las universidades, las ONGs, organismos como Transparencia, organismos como los think tank americanos o europeos. ¿Qué hacen los partidos políticos? Realmente, lo único que les queda en este momento es lo que se ha llamado esta noche el monopolio de presentación de candidatos al electorado. Y eso lo realizan mal y parcialmente, porque una de las reformas realizadas hace ya más de una década fue una perniciosa, que permitió que las listas para el gobierno regional y para los gobiernos provinciales municipales fueran integradas y presentadas por movimientos regionales, en una postura muchas veces demagógica o populista, para quedar bien y aparentar tener un espíritu regionalista. Con esa particularidad no se dieron cuenta, o sí se dieron cuenta, de que era mucho más fácil postular por un movimiento regional creado exprofesamente para ese proceso electoral, que pelear la candidatura, la precandidatura al interior de un partido político nacional. Muchos dirigentes locales, regionales, de partidos políticos consolidados, se fueron de esos partidos y colocaron su propio movimiento individual. Un ejemplo, César Álvarez de Ancash. Y como él, muchísimos otros propiciaron
enormes fuentes de corrupción por el enorme vacío que existe en la Constitución para controlar, para fiscalizar políticamente a los gobiernos regionales y a los gobiernos provinciales de las zonas tan alejadas y tan heterogéneas que tenemos en nuestro país. Si eso sigue aumentando en el diagnóstico que esta noche estamos haciendo, con la posible presentación de lucha interna dentro de los partidos con el voto preferencial, y luego el proceso que es internacional, de la falta de intermediación de verdaderos intereses y tendencias que existe a nivel mundial. En nuestro país, por ejemplo, ya hace varios procesos electorales se vio una pérdida de cohesión entre el electorado tradicional de los partidos políticos con el mensaje del partido y de sus principales candidatos. Hoy en día, por el impulso creciente de los medios de comunicación y las redes sociales, realmente hay mucha más representación en algunos famosos activistas de las redes que entre los partidos políticos que van a presentar candidato presidencial y candidatos al Parlamento en abril del próximo año. Lo que se dice los influencers son los que canalizan mucho mejor las tendencias, no solamente de los jóvenes, sino de los mayores. De forma tal que cualquier influencer de Instagram o de Twitter tiene mucha más efectividad y legitimidad que los dirigentes de un partido político. Y a eso le podemos seguir agregando lo ya mencionado, la falta de actualización de los padrones electorales. Los partidos políticos han ido sumando cada proceso electoral interno en nuevos afiliados en desmedro de los militantes. El dicho célebre, que se hizo célebre, un militante, un voto, que dicho sea de paso, se popularizó en la confrontación entre Armando Villanueva y Andrés Townsend Ezcurra después de las elecciones de 1980, hoy en día tampoco es relevante, porque lo único que hace es colocar a aquellas personas que tienen el poder del dinero o el poder social, que pueden inscribir por centenares a nuevos afiliados y con ello ganar más electores en desmedro de los 200 o 300 militantes reales que tienen a nivel nacional. Entonces, lo que se ha estado produciendo y lo que se ha estado debatiendo en la academia, en los foros, en seminarios, con toda la buena intención, en realidad ha sido tratar de reglamentar, tratar de normar el desastre ya producido. Entonces, la primera reflexión, ¿podemos, mediante las normas legales o mediante reglamentos, dispositivos, poder paliar el desastre, el vacío de la completa delegitimación que se ha producido entre las agrupaciones y sus electores? No es posible. Lo que tenemos que hacer es, en un ejercicio de modestia colectiva, es de tratar de ver otros ejemplos, otras experiencias, no solamente en el derecho constitucional ni en la ciencia política, sino incluso en el derecho civil. ¿Qué ha sucedido en otros momentos de ese profundo divorcio entre la realidad y el debe ser, como señaló bien Fernando Tuesta? ¿Por qué seguimos intentando, mediante normas y reglamentos, tratar de obligar a los partidos políticos a que tengan democracia interna, con la mejor de las intenciones? Pero si yo soy el dueño del partido y los dirigentes del partido son mis empleados, viven de mis empresas, ¿cómo va a haber, por más norma que exista,
¿cómo va a haber democracia interna? Lo que va a haber es simplemente una parodia de elecciones primarias abiertas o primarias cerradas, de forma tal que en realidad lo que va a suceder es lo que el dueño del partido quiere que suceda. Y como ha pasado en los anteriores procesos electorales, los partidos heridos de muerte, aquellos donde sí hay rivalidad interna, aquellos donde sí hay la voluntad de aplicar la norma de democracia interna, son los grupos en donde más daño les ha producido la competencia interna y la norma de democracia interna, paradójicamente. Los partidos que quisieron ir a la confrontación democrática interna, lo que han hecho es sufrir graves divisiones y debilitándose aún más. Entonces, yo creo que la visión que debemos tener no debe ser optimista. Yo tengo una visión sumamente pesimista. Lo que está pasando va a seguir pasando por más que pongamos una nueva legislación electoral, por más que hagamos reglamentos con detalle, puntualizando la labor de la OMPE, puntualizando la labor del Jurado Nacional de Elecciones. Yo creo que estamos en un momento de tránsito. Los partidos políticos del siglo XX no van a regresar. Jamás van a volver a tener ya no solamente el monopolio de la presentación de candidatos, sino no van a tener jamás, nunca más, el monopolio de la formación de los militantes, de los dirigentes y de sus candidatos a la presidencia y al Congreso. Los que lo forman son las universidades, los think tanks, las ONGs y otros grupos ajenos al partido político. ¿Cómo debe ser un partido político moderno? Un partido político moderno, como bien se ha señalado por el maestro Tuesta, no puede tener comités, no se le puede obligar a tener 24, ni 20, ni 18, ni 12 comités a nivel nacional. Lo que tienen que tener no es firmas de afiliados para poder inscribirse. Lo que tienen que tener es presentar compromiso. Y el mejor compromiso que se puede tener realmente es el militante, la militancia. Por eso que emociona particularmente a aquellos que tenemos el privilegio de enseñar en la universidad a las nuevas generaciones, emociona el nivel de compromiso intelectual, político, compromiso con la función pública en varias perspectivas políticas diferentes, ideológicas diferentes, pero que los jóvenes, los que van a ser políticos del mañana, sí tienen, a diferencia de las generaciones que fueron heridas, profundamente heridas, tanto por la dictadura de Velasco como por la dictadura de Fujimori en los 90. Yo creo que lo que existe ahora es lo que sucede en el mundo, pero agravado, agudizado por esos dos momentos históricos. Son 2 décadas perdidas, donde generaciones enteras se desviaron y fueron a la academia o fueron a la actividad privada, muchos otros, que podemos citar nombres, a la actividad diplomática y abandonaron la carrera política. Entonces, para ir aterrizando, lo que se tiene que impulsar es la intermediación de intereses. No hay política si yo como candidato no represento nada. Por más amigos en los medios que pueda tener, por más notas y reportajes favorables, si yo no represento nada, no puedo aspirar al voto de nadie. Y eso hay que repetirlo en todos los lugares donde podamos ver jóvenes, ver gente que nos escucha. Tenemos que aprender a votar por aquellas personas que representan, no en las propuestas, que son fruto de las ideas de los asesores en forma coyuntural, sino esencialmente en su forma de vida, en sus valores, en su trayectoria personal y, por último, en sus discursos permanentes, en las líneas troncales de su pensamiento.
Si una persona me representa, tengo que votar por ella aunque no sepa sonreír, aunque no haya hecho media training. Y lo contrario, si una persona se resiste a pronunciarse sobre el aborto, si resiste a pronunciarse sobre el libre comercio y se resiste a pronunciarse sobre el futuro de las políticas sanitarias y de salud en el país y no mantiene una posición, yo no puedo votar por él o por ella, aunque tenga el apoyo de la empresa más grande de medios o porque hables en forma espectacular. Simple y llanamente, no me representa. Y lo segundo es obviamente tratar de buscar adecentar la política. Se ha ido avanzando al tratar de socializar el hecho de que no se puede postular con una sentencia judicial en contra por un delito doloso, que es injusto en algunos casos, sí, por supuesto, pero es el costo racional y proporcional que se debe pagar para evitar que vengan los exalcaldes o los exgobernadores regionales a tratar de entrar al Congreso para allí negociar su voto y negociar su impunidad, convirtiéndose esencialmente en esclavos de aquellos que tienen el poder de impulsar el levantamiento de su fuero. Por tanto, la antipolítica. Por eso, lo que hay que impulsar es la intermediación de intereses, la generación de la actividad política como una actividad virtuosa. Hay que quebrar el círculo vicioso que nos presentan a diario la prensa y la televisión, de que la política es la mejor forma y la forma de impactar mejor a una sociedad con nuestras ideas y nuestra actividad. Si un joven quiere preservar el medio ambiente, en lugar de ir a la playa a recoger plásticos, lo que tiene que hacer es estudiar, prepararse y postular a un cargo público. Porque el impacto de su actividad, el impacto de su presencia, se va a multiplicar por muchas tardes y muchos días de ir a una actividad puntual. Agradezco el espacio y cedo la palabra. Muchas gracias, doctor Álvarez. Entre las muchas cosas interesantes que se nos ha planteado, creo que está el impacto de las redes sociales, el impacto de este mundo que se ha desplazado hacia lo informático y que hoy día realmente es tan fundamental en la vida de tantas personas, ¿no? Alguna vez escuché al presidente Lagos de Chile decir que una de las revoluciones políticas más importantes que habían habido era la llegada de la radio, que había permitido incorporar a los analfabetos al mundo político, ¿no? Y al voto posteriormente. Tengo la impresión que lo que se nos ha planteado en tema de lo que significa hoy día las redes sociales, la formación de opinión por ahí, es una revolución de este calibre. Pasamos a la segunda ronda por 5 minutos. Les ruego que por favor sean estrictos en el tiempo y creo que han sido 3 perspectivas distintas, que es lo que buscábamos plenamente y con brillantez expuestas por cada uno, y creo que este es un tiempo para responder a algunas preguntas que se han formulado de otros expositores o para complementar las intervenciones. Cedo la palabra al doctor Fernando Tuesta. Por favor, el micrófono está cerrado, Fernando. Bien, muchas gracias. La ley
o por ley, no van a cambiar los partidos de la noche a la mañana. Pero qué duda cabe que pueden enmarcar de alguna manera su desempeño y su relación con los ciudadanos. Si no hay voluntad política, si no hay incentivos, por más ley hecha en los mejores términos, las cosas no van a cambiar. Hemos llegado a un momento en que los incentivos negativos para hacer política son mayores que los incentivos de aquellos que quieren hacer bien la política. Los desincentivos para que la gente se retire o se abstenga son mayores. Estamos en un momento en la historia en donde, por ejemplo, solamente por poner un caso muy puntual, muy cercano a nosotros, ya intelectuales, académicos, hombres de la cultura y del arte no están en los partidos. Bueno, hace ya mucho tiempo, ¿no? Las cosas no solamente han cambiado, sino que creo que las normas deben justamente adecuarse a esas nuevas realidades. O sea, las normas no pueden seguir pensadas en los llamados partidos de masas, esos partidos que ganaban las plazas con grandes oradores, grandes organizaciones, con locales que se llenaban. Eso ya no va a volver a ser igual. Hasta hace un poco tiempo les mostraba a mis alumnos en el curso sobre partidos justamente, les mostraba cómo en Europa hace relativamente poco surgió el Partido Pirata. El Partido Pirata tuvo escaños en el Parlamento Europeo, llegó a ser la tercera fuerza en Suecia, y tuvo representantes en Alemania, en todos lados. ¿En dónde se creó? En Internet. ¿Cuál era su objetivo? Libertad total en Internet, ¿no? Eran los partidos issues que se le llama, ¿no? A partir de un punto. Bueno, pues ya además los mismos dirigentes de los partidos ya no se reunían siquiera en los locales. No voy a nombrar algunos partidos porque en realidad el local que antes era el espacio para hacer la vida política ya no lo es ahora. Si seguimos manteniendo esos patrones, esos jóvenes que de manera imprevista para muchos, que se lograban sin embargo organizar, creyendo muchos que había una cabeza, que había una organización detrás escondida, no han entendido que las nuevas formas de socialización son distintas y los chicos, los jóvenes, no quieren estos partidos. Entonces, vamos a seguir llamando probablemente partidos porque lo que se trata es que canalizan y es la forma en donde, por ejemplo, vamos a ir a votar. Si no sería la individualización total y eso vamos a retroceder en la historia a los inicios del Parlamento. Y eso no es posible, porque se trata de una democracia de millones, es democracia representativa. Las formas entonces tienen que ir adquiriendo una naturaleza tal que esté justamente muy ligada a la realidad y nuevamente no al modelo ideal que nunca vamos a lograr y que encima va a ser comparado con esos patrones que ya no existen. Entonces, y en este foro, digamos, donde es gente de derecho, y estamos hablando de normas, las normas son importantes completamente seguro, y es por eso que nosotros que venimos de otras disciplinas, justamente lo que tratamos de decir es, hay que regular, sí, pero hay que regular nuevamente partiendo de la realidad. Dos, dejando libertad a los partidos, porque lo que ha estrangulado efectivamente, como decía Ernesto, es la excesiva regularización en algunos aspectos, y en otros no está bien regulado. Se trata justamente de hacer ese equilibrio donde incentivar entonces a los partidos realmente existentes, desechar los cascarones, cortar los canales comunicativos de la corrupción a través de los partidos, atraer a gente que quienes quiere hacer política, porque ese es el otro tema. Cuando hablamos de cambio de camiseta y se les juzga, uno puede decir, y bueno, ¿cómo en el Perú se puede hacer carrera política?
si el partido donde yo estoy de repente desaparece, o el partido de donde yo estoy cambia totalmente, y entonces ya no es transfugismo ese fenómeno excepcional, sino hay que dar cuenta que las carreras políticas tienen que tener espacios de estas organizaciones con un cierto nivel de permanencia. Entonces, para concluir y agradeciendo a ustedes realmente por esta invitación y compartiendo esta mesa tan interesante, porque nos exige además reflexionar y reflexionar mirando a lo que hemos vivido, es una tarea pendiente, y la de los partidos de manera especial. Ernesto es pesimista, poco la realidad nos jala hacia eso, pero creo que allí donde hay aire podemos respirar. Y el bicentenario lo debemos de alguna manera enfrentar, aprovechando esas situaciones adversas para convertirlos en una oportunidad. Claro, con Javier hoy día estamos lamentando la situación de nuestro querido club, en una situación difícil, hoy un día deportivo y de luto, pero creo que trasladado a la política también debemos hacer un esfuerzo para mejorar. Y en eso estamos comprometidos todos. Y agradezco a la Academia Peruana de Derecho y a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Santi Fernando. Francisco. Sí, gracias, Javier. Sí, yo también voy a partir de lo que decía Fernando, Ernesto, y que ahora recibía Fernando, que puede ser efectivamente pesimista o muy realista, ¿no? Porque creo que el diagnóstico actual es totalmente pesimista, pero es realista. El punto es si tendrá alguna posibilidad de cambio, de mejora o no. Yo creo que vamos a seguir un tiempo más en este camino de caída. Tenemos que terminar de llegar a tocar fondo y ojalá que en vez de hundirnos, algo salga a flote. Pero lo que hay camina hace bastante tiempo ininterrumpidamente hacia el declive y al abismo, sin duda. Tal vez se lo merecen, pero ya decía Ernesto, efectivamente, los partidos del siglo XX no van a volver como los del XIX murieron, y esa es la ventaja que tiene la historia, ¿no? La historia son periodos mucho más largos que nuestra mirada y nuestra existencia. Sí, no se trata de volver. Y claro, yo hace algunos años, pensando o citando en alguien que no me acuerdo, terminaba un artículo diciendo, bueno, hemos seguido apostando y apostamos por la democracia representativa, todos decimos que hay que dar normas para fortalecer a los partidos, y probablemente lo que tendríamos que, de repente tenemos que acostumbrarnos a la idea de si es posible una democracia sin partidos. ¿Qué es lo que ha habido en los últimos tiempos? Una democracia sin partidos. Es una lástima que el bicentenario coincida con las elecciones más anómalas y precarias que vamos a tener. En verdad, hubiera sido ideal que no tengamos que votar ahora en abril, porque vamos a ir a un proceso anómalo. Dentro de 4 meses y pico vamos a votar. No hay todavía ni siquiera claras los candidatos. La campaña electoral va a ser brevísima, será en el verano, seguramente después de Navidad empezará. No van a haber mítines por la pandemia, no va a haber mayormente propaganda pagada en radio y televisión. Se supone que si se cumple la ley, las empresas privadas no pueden hacer aportes a los partidos. O sea, gran debate no va a haber. Y la verdad que para muchos de los candidatos mejor no hay que dejarlos debatir, porque darían lástima. Probablemente porque algunos no pueden ni siquiera articular una propuesta. Y claro, yo creo que el reto que hoy vivimos, sí, es esta nueva política. Y yo ahí quiero retomar lo que dice Fernando, pero a ver, no sé, yo veo una contradicción, Fernando. Los que como tú y como yo, y Ernesto, que creemos en un sistema de partidos y que la ley ha buscado fortalecer a los partidos, la pregunta es, con una mano estamos queriendo apostar a fortalecer, pero con la otra mano estamos reconociendo que eso no hay. Que eso no hay. Por ejemplo, la ley, si se cumple, las reformas legales, lo que van a llevar, como es natural, a que muchas de las actuales organizaciones desaparezcan. Y no sé si algo emerja. Los jóvenes, efectivamente, en Chile la movilización juvenil ha llevado
a una nueva constitución. En el Perú, la movilización juvenil ha llevado a la caída de un gobierno. Y las redes sociales, efectivamente, demuestran ser un mecanismo efectivo de difusión. Pero ojo, ¿no es un poco contradictorio en ese esquema que creamos en partidos con afiliados y militantes, en una realidad donde la mayoría de ciudadanos y ciudadanas se definen como no representada en ninguna de las agrupaciones políticas, que no cree en ninguno de los partidos y que es más, no tiene la menor intención de hacerse militante de un partido? Entonces, ¿para quién estamos haciendo la ley? ¿Para partidos con militantes pero absolutamente minoritarios, donde la política va por otro lado? Ese es un tema bien serio. Democracia interna. Forzar a elecciones simultáneas, abiertas, para que la gente vaya a votar. Pero si lo terrible es que en este momento de frustración, el sentimiento de muchos de los jóvenes y de la mayoría electoral es, no solo no me representa a nadie, sino que se vayan todos. O sea, yo creo que el gran reto que tenemos, los que, para seguir con la terminología actual, no somos ni queremos calificar como viejos lesbianos, es crear un diálogo generacional. O sea, qué bien que hayan influencers y que hayan redes, algunos muy buenos, pero a veces escuchamos a otros y si los leemos, Dios mío, intentar liderar y formar opinión quiere decir por lo menos estar un poquito formado, haber leído un poquito, tener un poco de información sobre la vida política del país. De lo contrario es llevar a la gente Dios sabe a dónde. Hoy el título de influencer se le atribuye a mucha gente que tiene miles de seguidores, pero a veces uno dice, a ver, ¿cuáles son sus ideas? ¿A dónde? Entonces, yo creo que este es el reto de hoy. O sea, ¿cómo convertir esta legítima frustración y rechazo juvenil en una propuesta constructiva? Para construir más democracia, más justicia social, más igualdad, más Estado social y democrático de derecho y menos neoliberalismo. Una nueva constitución. ¿Cómo hacemos eso? Porque lo contrario es que no solo sigamos caminando hacia el fondo, sino hacia una visión destructiva, sin capacidad de construcción, porque no se trata de proponer ideas, sino se trata de destruirlas. Y sin que aparezcan voces nuevas. La reelección, la no reelección de congresistas, contra la cual yo voté, yo creo que es muy grave. O sea, había razones e hígado para no querer a aquel Congreso. Pero el próximo Congreso que tenemos que elegir, porque el voto es obligatorio, no va a tener a ninguno de los dos últimos congresos. Por lo tanto, será gente nueva, ojalá que sea buena, y algunos de los que quedaron excluidos antes. Entonces, esto debería animar a mucha gente joven a buscar un espacio, pero muy probablemente no lo va a buscar, porque no cree en ese tipo de representación electoral de partidos, de candidatos, sino cree en comunicación a través de redes sociales, en un mecanismo más caótico y participativo. Yo creo que tenemos que pensar un poco eso. ¿Qué pasa con esta ley? ¿Va a terminar de ayudar a que algo nuevo surja? ¿O va a ser la partida de defunción de la política como la entendíamos antes? Gracias. Muchas gracias, Francisco. Reflexiones muy interesantes se suceden. Creo que en realidad lo que debe ocurrir es que hay que repensar a los partidos políticos. Doctor Álvarez, para concluir, le cedo la palabra. Tiene que habilitar el micro. Siempre nos pasa. Parto de la palabra incentivo, que ha sido dicha varias veces, por tanto por Francisco de Guren como Fernando Tuesta. El rol del Estado, que es al final el legislador, es el crear incentivos para que los privados, los particulares, se animen a realizar emprendimientos. Ese es el rol del Estado en una economía social de mercado. Por tanto, la política no es diferente. Si en este momento la mayoría de peruanos no se siente representado correctamente por ninguno de los partidos y en abril va a votar posiblemente por el que menos rechazo le produzca, significa
no solamente una enorme crisis, sino significa una enorme oportunidad. ¿Oportunidad para quién? Oportunidad para aquellas personas que, habiendo tenido formación, nunca tuvieron la decisión de intentar escalar posiciones dentro de los partidos políticos sólidamente organizados o provistos de dueños, de empresarios dueños. Esta es la oportunidad para entrar en política. Pero como bien se dijo, el Estado tiene que dar ciertas reglas de protección. Por ejemplo, por libertad de expresión, yo no puedo dedicarme a insultar a los adversarios, a quienes no piensan como yo. 2, los adversarios, que no son enemigos, no pueden ser llevados compulsivamente mediante la denuncia penal al Ministerio Público. Tenemos que desjudicializar la política. La política tiene que tener su propio carril y es el Ministerio Público y la Administración de Justicia los que deben tomar cartas en el asunto, pero no el adversario, porque al final terminamos cruzando denuncias que alejan mutuamente, que alejan al muchacho o al profesional que quiere llevar su experiencia al ámbito público. Lo alejan, por supuesto, lo insultan, lo denuncian penalmente, gratuitamente, y no pasa nada, porque aquí en este país, el que denuncia y luego se demuestra, después de 1 año o 2 años, que no hubo ningún hecho delictuoso, no tiene ninguna consecuencia. Entonces, denunciar es gratis en nuestro país. Por tanto, con esos 2 elementos, más la posibilidad de eliminar la no reelección, por cuanto el profesional que va a dejar el estudio de abogados va a dejar su empresa en manos de otras personas, porque claro, la ley le exige que ni los hermanos, ni uno mismo tenga ninguna acción en ninguna empresa que dé servicios al Estado. Por tanto, prácticamente uno tiene que prepararse para vivir al margen del Estado y al mismo tiempo vivir pensando en el Estado, en las políticas del Estado. Es una contradicción que solamente se puede apostar por ella cuando existe la oferta de conseguir renovar la confianza de mis electores mediante un ejercicio saludable y positivo de la política. Pero si no tengo ese incentivo, mi único incentivo va a ser obtener réditos a corto plazo. El voto preferencial para obligarme a participar en los grupos donde se hace política, pero con un solo pensamiento, con un pensamiento que amalgama una doctrina, un programa. Y lo siguiente, que la ley no obligue a situaciones que ya no son parte de la realidad. Obviamente tampoco me va a obligar a tener determinado número de militantes en las redes sociales, sino simplemente lo que ya se ha diseñado, que es el 5% más 5 congresistas, es un desincentivo para actuar en forma individual y no actuar agrupando y concertando posiciones entre grupos de pensamiento similar y que tienen que cohesionarse para pasar la valla. El Estado pone las reglas, pone los incentivos y son los particulares los que deben aprovechar el espacio abierto que ahora se encuentra en la política. Si nosotros quisiéramos reglamentar la instalación de restaurantes, estoy seguro que no se hubiera producido el boom gastronómico. Dejemos cierta libertad para la constitución de nuevos partidos políticos. Bajemos la valla de las firmas, que en un primer momento no exista mayor impedimento para ingresar al mercado electoral, al mercado político. Que la oferta pueda ser diseñada con cierta libertad de criterios, porque tenemos la valla,
y tenemos una ley marco que a mí me imposibilita recibir dinero mal habido porque va a estar el Estado fiscalizando, cosa que no ha hecho antes. Y por último, como en todo mercado, el político, el electoral, el deportivo también necesita de pluralismo y competitividad. Como hincha de la U, deseo lo mejor para los aliancistas el sábado, porque sin alianza no hay clásico y sin clásico no sobrevive el fútbol peruano. Muchas gracias. De acuerdo, Ernesto. Gracias, profesor Álvarez. Estoy muy de acuerdo con su última afirmación. Quiero, bueno, agradecer a los tres expositores que nos han traído reflexiones tan ricas, tan importantes, y que demuestran que el tema de los partidos políticos pues va bastante más allá de un estudio de su regulación. Es un fenómeno social que trasciende y que evidentemente nos confronta con las nuevas realidades. Yo les agradezco mucho sus intervenciones y cedo la palabra al presidente de la Academia, el doctor Raúl Ferrero, para que clausure esta jornada. Bueno, yo quiero felicitar muy sinceramente primero a nuestro moderador por la forma como ha manejado la reunión y luego a los tres expositores que han sido para mí excelentes, realmente excelentes, con una visión, si bien distinta, pero a la vez llegan a conclusiones muy similares. O sea que la importancia de escuchar distintas opiniones que en el fondo coincidan en la sustancia misma de la crisis es muy importante por la sinceridad con que se han expresado. Esa sinceridad a veces no se puede exponer en la política, pero sí se puede hacer en un mundo académico, porque se entiende que se está hablando para unos jóvenes que lo que necesitan es estar debidamente ilustrados. Eso es lo que ha ocurrido esta noche. Ustedes han ilustrado a un público que se siente un poco extraño ante lo que está ocurriendo y no entienden la función de los partidos políticos y probablemente tampoco quieran participar en los partidos políticos. Yo creo que las palabras de ustedes han sido de aliento, como ha dicho Javier de Belaúnde, han sido excelentes exposiciones y yo me sumo a esa felicitación. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Ya nos podemos desconectar. Luego. Muchísimas gracias, Buenas doctores, noches. Muchísimas gracias, doctores, por su brillante participación y agradecemos también a todo el público asistente. Aprovechamos la oportunidad para anunciarles que nuestras próximas conferencias serán el miércoles 9 de diciembre a las 7 de la noche y versarán sobre las funciones del Poder Judicial, Ministerio Público y Procuradurías Públicas en materias de naturaleza penal. Esperamos contar con su asistencia y los invitamos a seguirnos en nuestro Facebook oficial como Academia Peruana de Derecho _ página oficial. Gracias y muy buenas noches para todos. Hasta luego. Gracias. Chao. Hasta luego.